En este momento, queridos hermanos y hermanas, vamos a tener con nosotros a Moisés Paulino. Tiene el tema Sirvan a Dios y a su pueblo con temor. Vamos a escucharlo ahora. Gracias, hermano Payano. Quiero pedirles, queridísimos hermanos, a todos ustedes que están aquí presentes y también a los que nos escuchan a través de Radio ABC y Vida FM, y del mismo modo a quienes nos sintonizan a través de Televida, Canal 41, quiero pedirles en este momento que pidan la presencia del Espíritu Santo para un servidor. Pues como siempre les digo, para poder hablarles de cualquier cosa que venga de Dios, necesito que sea Él que inspire cada palabra. Por eso yo me voy a poner de rodillas mientras ustedes se ponen de pie y oran por mí, para que el Espíritu Santo sea el que inspire las cosas que tenga que decirles. Sí, Señor Jesús. En este momento te presentamos a Moisés, mi Dios. Fuiste tú que lo elegiste para que viniera, Padre de bondad, a traernos tu palabra. Te pedimos en este momento que lo embarga de tu amor, de tu sabiduría, y que cada palabra que salga de sus labios sea porque tú lo permites, Jesús. No lo dejes solo. Y tráenos ese mensaje que tú quieres que escuchemos para que seamos transformados y caminemos contigo, Jesús. Te lo pedimos porque vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermana. ¿Cómo se siente el pueblo de Dios? Bendecido por el Señor, amado por María, que haya con Jesús. Bueno, pues es mucha alegría para mí y también para toda la emisora, para Vida FM, Radio ABC, Televida, recibirlos a todos y también contar con la presencia de cada uno de ustedes en sus hogares. Tengo que decirle que me ha tocado un tema que no quería tratar realmente. Es un tema un poco difícil, sobre todo porque en ocasiones anteriores me había tocado hablar de lo contrario. Y nuestra queridísima coordinadora, Ibelice Mena, me asignó este tema para que lo compartiera con ustedes. Yo dije, Dios mío, pero ¿cómo es posible si yo en tantas ocasiones he tenido que hablar en contra del temor? Ahora me toca hablar un tema que es sirvan a Dios y a su pueblo con temor. Para mí es bastante difícil y me di cuenta entonces que también era difícil para muchos predicadores, para sacerdotes, hablar de este tema. ¿Por qué? Porque puede parecer un poco contradictorio lo que nos dice la Biblia. Si nosotros nos fijamos en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que muchas veces la palabra nos sugiere servirle al Señor con temor. El temor es importante, pero parece desaparecer de algún modo en el Nuevo Testamento, cuando nos dice bastantes veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, no teman. Entonces uno como que se pone a preguntar, ¿qué hago? ¿Temo o no temo? Entro en esa contradicción. Pero Dios, que es misericordioso, Dios que es bueno, y dice en su palabra que Él concede todo. Yo dije, el Señor me va a conceder algo importante, y es que Ibelice Mena me cambie el tema. Y no me cambió el tema Ibelice Mena. Fui varias veces donde ella, tratando de olvidar el tema que me había puesto, pero no se había olvidado. El tema que me había puesto efectivamente era ese. Y dije, bueno, lo que voy a hacer es que le voy a pedir que me lo envíe por WhatsApp. A lo mejor se equivoca y me envía un tema que sea más sencillo. Y cuando digo, bueno, Señor, yo confío en ti, yo sé que ese tema va a cambiar y me va a dar un tema un poquito más animador. Y abro el WhatsApp con toda la confianza. Sirve al Señor tu Dios y a tu pueblo con temor. O sea que me rectifica nueva vez que tengo que decir el tema. De inmediato digo, bueno, pues entonces un tema tan difícil yo tengo que investigar un poco, ¿no? Y fui donde mi hermano Fran
Y Fran me dejó igual, o sea, me dijo otras cosas que me dejaban muy más preocupado aún. Me dejó igual preocupado con el tema que tengo que compartir en el día de hoy con ustedes, queridísimos hermanos. Entonces pensé, digo, bueno, voy a escuchar a otros predicadores, a ver qué dicen sobre el temor, pero a mí me pasa un problema y es que si yo hablo con un colombiano, en media hora yo estoy hablando en colombiano. Si hablo con un puertorriqueño, en media hora estoy hablando con un tono de puertorriqueño, entonces no puedo hablar de otra forma, no podía escuchar a otros predicadores. Entonces tuve que comenzar a leer. Y bueno, ya desesperanzado en la noche con el tema, confuso con muchas cosas que había leído, dije, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Y esta mañana, gracias, esta mañana, amén. Esta mañana, mientras me bañaba, entonces comprendí lo que el Señor quería decir por medio de esta palabra. Porque yo me preguntaba, ¿cómo puedo hablarles de temor a un pueblo temeroso de Dios? ¿Cómo puedo decirle a personas que en efecto le temen a Dios, que le teman a Dios y ya le temen? Y además, días anteriores les he dicho, no teman. Y Jesús también nos dice, no teman, como que uno comienza a preguntarse, pero Dios mío, ¿temo o no temo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y el Señor, de acuerdo al tema, me dice con mucha claridad lo siguiente. El tema, no te fijes en la parte temor. Fíjate en la expresión, eso fue esta mañana en el baño de mi casa. Fíjate en la expresión completa. Sirvan a Dios y a su pueblo con temor. Sirvan a Dios y a su pueblo con temor. Y entonces, cuando escuché la palabra sirvan, comencé a entender realmente de qué se trata el asunto. Sirvan a Dios y a su pueblo. Entonces, en esta ocasión, yo no me estoy refiriendo al pueblo, me estoy refiriendo a los servidores, a los que de alguna forma nos toca servir a Dios. Todo el pueblo, por supuesto, debe de servirlo, pero en modo particular cada uno. Cuando nosotros en modo particular estamos claros de lo que Dios quiere con nosotros, entonces vamos a poder servirle de todo corazón y nuestro servicio va a tener sentido. Pero ¿qué sucede, queridísimos hermanos, cuando nosotros no entendemos a Dios y actuamos por nuestros propios impulsos? Que Dios nos quita el servicio. A las personas que Él escoge para que sirvan, para que hagan, servir es hacer algo bueno en favor de alguien o de algo. En el caso nuestro, que nos compete, es servir directamente al pueblo de Dios. Los discípulos tenían que servir al pueblo de Dios, otorgando lo que Jesús les dijo que hicieran, dándoles salud, retornándolos a la vida, dándoles libertad y nosotros también. Pero no solamente ellos sirven, sino que Dios escoge personas especiales para que sirvan de una manera directa a su pueblo, como son los reyes y los gobernantes. Y yo todavía con la esperanza de que Ibelice Mena me cambiara el tema, me senté hace un rato con ella y ella me confirmó nuevamente. Y entonces, al confirmarme nuevamente, fue que realmente entré y dije, ok, vamos a hablar de esto. Y recuerdo entonces, queridísimos hermanos, el caso de alguien escogido por Dios, ungido por Dios para servir a su pueblo, que dejó de hacerlo. Estoy hablando de Saúl, escogido por Dios, el rey Saúl, para servir a su pueblo y para obedecer con temor. Es importante que nosotros entendamos qué es el temor, no es miedo.
El temor no es miedo, es el deseo inmenso de que las cosas salgan bien, de que las cosas queden perfectas, entendiendo que quien lo solicita es alguien especial, más que alguien grande, alguien especial, nuestro Padre. Y la sugerencia, sirvan a Dios y a su pueblo de un modo especial, nos cae bien a todos. A Saúl se le dio una orden muy clara. Primera de Samuel, capítulo 15. El Señor le indica que tiene que castigar. Los reyes, los presidentes, les toca poner orden. Les toca poner las cosas como van. Les toca administrar la justicia. Y él, bueno, lo pusieron a que castigara a un pueblo malvado. Y en eso él decidió congraciarse con alguien que fue acá. Y luego posteriormente dijo, bueno, de todo lo que voy a destruir, voy a dejar parte del ganado, ¿verdad? Porque eso no era necesario. Él entendió en el servicio a Dios que a Dios le faltaron ideas. Él pensó que a Dios le faltaron algunas cosas y él dijo, yo las voy a poner. Lo que a Dios le falte, yo lo voy a poner. A lo mejor Dios no estaba muy claro cuando mandó esa orden, por lo tanto, yo voy a perdonar a Agag, que más o menos fue regular, se portó bien, y voy a cumplir más o menos la orden. Y dice, queridísimos hermanos, en el verso 10, a Samuel, el mismo que lo había ungido, el Señor dice, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. El mismo que lo había ungido es enviado, se puede decir desungirlo, Julina, se podría decir, a desungirlo o a decirle, a desautorizarlo de su función. Y eso es algo que nosotros tenemos que meditar. Dios nos escoge y nos llama y nos nombra y nos pone en posiciones, diputado, presidente, administrador de asamblea, sacerdote, papá, mamá, cualquier cosa. El Señor nos pone para que hagamos un ejercicio bueno, conforme a su voluntad. Pero cuando nosotros disfrazamos esa voluntad por falta de temor, entonces cometemos graves errores y el Señor se defrauda con nosotros. El Señor siente que hemos sido un fraude y se arrepiente de habernos puesto en esa posición. Más adelante, Saúl, tratando de ver si lidiaba y mejoraba la situación como todo un rey y buen conversador, le dice a Samuel, aunque te creías pequeño, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de las tribus de Israel? ¿Y no te consagró Yahvé como rey de Israel? Samuel le está indicando claramente que Dios le había dado todo el poder para que hiciera la obra buena. Todas las condiciones para que actuara bien. Esta palabra, queridísimos hermanos, está sumamente relacionada al evangelio de ayer. Y yo hablé del evangelio de ayer y no me di cuenta de la relación que había. Porque quiero que sepan que Jesucristo también enfatizó en el mismo tema. Las cosas de Dios merecen respeto. Las cosas de Dios merecen atención y cuidado. Y la iglesia nos sugiere varias formas de entender ese temor que no es miedo a Dios. Hay una diferencia muy grande entre el miedo y el temor. La diferencia es que el miedo paraliza,
como los discípulos en la barca que de repente vieron a Jesús y lo confundieron con un fantasma. Él le dice, ánimo, soy yo, se identifica. Eso es miedo, es una condición humana que nosotros tenemos dentro y que a veces hacemos crecer, que nos detiene, que nos frisa. El temor es un don del Espíritu Santo. Es una advertencia para un propósito muy particular. Es darnos cuenta que cosas no están bien. Y el cardenal Ratzinger, antes de ser papa, hablaba claramente de esa situación en la que nosotros confundimos las cosas. Él le llama relativismo, en donde las personas entienden que las cosas, si no perjudican a otros, están bien. Hay un gran relativismo y la gente camina en el borde de la legalidad espiritual, en el borde, hasta donde puedo llegar, y mucha gente se cae por caminar en ese borde, y Dios quiere que nosotros vivamos la plenitud, el centro de la obediencia, el centro del temor. ¿Por qué es tan necesario que nosotros tengamos temor de Dios y no miedo? Dios no quiere que nosotros le tengamos miedo. Dios quiere que nosotros tengamos temor. Pero sobre todo temor en el servicio. Más que temor a su majestad, Él se refiere claramente al temor en el servicio. Y para entender esto, yo tuve que remontarme a una experiencia muy maravillosa que todos los padres, todos los papás tenemos, es cuidar a nuestros primeros hijos. A las mujeres se les hace muy fácil, muy sencillo cuidar a sus bebés cuando nacen, ¿verdad que sí? A los hombres se nos hace terrible, porque realmente nos da miedo tener en nuestras manos, nos da mucho temor tener en nuestras manos una criatura tan pequeñita. Nos da bastante preocupación. Y ahí pude comprender perfectamente con esa reflexión que llegó justamente en el momento en que me estaba bañando, cómo Dios quiere que nosotros entendamos lo que se refiere al temor. La iglesia nos habla del temor filial. Es el temor a Dios por su condición de padre. El temor servil, que es aquel en donde nosotros actuamos bien para no irnos al infierno. ¿Quiénes se quieren ir al infierno? Nadie, ¿verdad que no? Entonces mucha gente acude al temor de ir al infierno y actúa bien precisamente porque tiene miedo de las consecuencias que no son buenas, ¿verdad? Pero hay un temor mayor. Es el temor a hacer las cosas mal y en consecuencia las hacen bien solo por amor, solo porque aman. Y se parece mucho a ese amor del que le hablaba cuando somos padres, sobre todo cuando nuestros hijos acaban de nacer. Pasa que tú sabes que tu pequeñito es sensible y tú haces todo bien solo por el hecho de que lo amas. No hay ninguna recompensa, no hay ninguna consecuencia, ninguna situación, ni ningún descrédito si tú no le das la leche a tiempo. Pero tú lo haces con tanto amor y con tanto temor que queda genial. Queda genial. En el caso mío, me tocó cuidar a mis 4 bebés junto a mi mamá y a una cuñada, cuidar a mis 4 bebés. Y eso me dio la posibilidad de experimentar un sano temor, de no dañar, de no ofender, de darle la leche con todo lo más delicado posible, de tomar detalles precisos, de investigar, de levantarme a tiempo. A mí se me hace imposible levantarme si no me despiertan. Pero cuando ese temor está ahí, tú te despiertas con el solo sonido de una pequeña molestia en el bebé. Pues el amor por el amor a Dios nos hace ser así. Nos hace a nosotros entender
claramente lo que tenemos que hacer en el momento adecuado y cómo tenemos que servir. Y la noticia buena, queridísimos hermanos, es para ustedes. Porque ustedes son precisamente el pueblo de Dios. En gran medida, ustedes son ese pueblo sencillo. Y ayer, en la palabra, había algo muy especial y por eso yo dije, esto no lo pudo escoger Ibelice Mena, esto lo escogió Papá Dios por boca de ella, para que se coordinara. Yo quiero un aplauso para nuestra coordinadora. Traté bastante, Mena, de verdad, de que tú te equivocaras, me perdona, para que el tema fuera para otra persona. Pero Dios quiso que fuera así. Dios quiso que este tema esté en este momento. En el Evangelio de Marcos, que nos tocó ayer, capítulo 9, nosotros escuchamos la proclamación del Evangelio en donde el Señor dice claramente, si alguien hace caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor sería para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. ¿Eso no da miedo? Bastante. Jesús es sumamente fuerte en su palabra. Y no solamente está esta parte, sino que lo dice de muchas formas diferentes. En Lucas 6, capítulo 6, está precisamente esta palabra. El Señor nos dice claramente, yo quiero delicadeza en el servicio a mi pueblo. Ustedes no saben cómo Dios